Estamos en una nueva sesión de Quant Sessions y hoy tenemos como invitado a Chema, el Chief Scientist Officer de Under Pleasure y cofundador. Chema, bienvenido a Quant Sessions, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, tengo mucha ilusión por esta conversación y espero que salgan material interesante y que la gente pueda aprender, conocernos un poquito más y disfrutar. Gracias, bienvenido. Chema, empecemos por el principio. Cuéntanos qué es Under Pleasure, cómo nace la idea, explícanos un poco de qué va Under Pleasure. Bueno, Under Pleasure es una empresa, lo primero que estamos comprometidos por el bienestar sexual. Entonces combinamos complementos alimenticios para reducir el estrés y aumentar la libido, junto con educación sexual. Ese es el punto principal que tenemos, esa integración que ayude a la gente, tanto ese cuidado de por dentro, como a aprender todas las ramas, todas las ciencias detrás del buen sexo para poder optimizar esa vida sexual y poder, de esa forma, también mejorar su bienestar general, ya que tener un buen bienestar sexual tiene una gran involucración en la calidad de vida de la gente. Ok. Cuando empiezas a hablar y teniendo en cuenta nuestro eje principal de conversación, que es la sostenibilidad, hay un montón de cosas que me vienen a la cabeza en el tema de bienestar sexual. Por un lado está el tema de reproducción, porque muchos, digamos, de los problemas que actualmente tenemos están muy de la mano con el crecimiento de la población, de la forma como va. Pero también, por otro lado, es como un déficit alimenticio en las personas como al abrirse una oportunidad o al abrirse un nicho para productos, suplementos. Y cuando dice suplementos es porque claramente algo no anda bien o nos está faltando algunos nutrientes o algunas cosas para estar bien. Y dentro de esas cosas, pues, como estar bien en este aspecto. ¿Cómo lo ven desde Under Pleasure? Como esas dos miradas. ¿Ven como que hay un tema allí en reproducción, pero también hay un déficit nutricional? En el campo, sobre todo, que más especializados estamos, es en este campo de la nutrición, de los complementos alimenticios, de esa suplementación. Es importante destacar que en el estilo de vida que llevamos ahora es muy fácil tener deficiencias de ciertos minerales, de ciertas vitaminas, ya que por un lado, pues bueno, los suelos no tienen, digamos, esa riqueza de nutrientes que podrían tener en otros momentos debido al uso de fertilizantes, formas de cultivo. Los animales, muchas veces que comemos, tampoco consumen los alimentos más correctos para tener los mejores perfiles nutricionales, entonces es muy fácil tener ciertas deficiencias de minerales y de vitaminas. Y luego para mí hay otro punto fundamental, que es el estilo de vida que llevamos, sobre todo este estilo de vida dentro de las grandes ciudades, donde tanto la contaminación, los suelos, ese estrés continuado, hace que también se vacíen más rápido o que haya más probabilidad de esas deficiencias de minerales y vitaminas, porque estamos en un estado de estrés continuado. Por eso yo sí que veo muy necesario, lo primero, evidentemente, empezar desde la base, cuidar muy bien la alimentación, desde dónde encontramos los alimentos correctos, de qué fuentes vienen esos alimentos, súper importante esa parte, y después utilizar complementos alimenticios que pueden ser interesantes para balancear ciertas deficiencias, pero también para obtener ciertas funcionalidades. Complemento alimenticio no es únicamente para, digamos, suplir una deficiencia de vitaminas y minerales, sino también para dar un efecto extra, sobre todo proveniente de extractos de la naturaleza, como pueden ser de plantas o de hongos. Me llama la atención lo que mencionabas de los alimentos de hoy en día, sobre todo por el tema de los fertilizantes, sobre el monocultivo, me imagino que también es por eso. Y no sé si sea también por las mismas mutaciones que hay en los alimentos, porque lo que yo he escuchado es que los alimentos hoy en día son menos nutritivos que antes. Viene por allí la cosa, ¿no? Como que lo que comemos no es tan nutritivo como era antes. Es decir, si yo me como una banana, un plátano, no es lo mismo que una banana de hace 50, 60 años. Ha ocurrido con todos los alimentos y por eso está empezando a verse estas deficiencias que tenemos en cuanto, no sé, vitaminas, minerales, no sé lo que estamos... Yo considero que es una de las causas y sí que considero que muchos de los alimentos, sobre todo los que encontramos en grandes superficies o los alimentos que generalmente consumimos,
muchos de ellos sí que tienen menos minerales, menos vitaminas, menos nutrientes que podían tener en otros tipos de cultivo o que también se pueden conseguir ahora con cultivos más ecológicos o unas formas, digamos, que respeten ese ciclo de la planta en este caso o la nutrición del animal. Yo, por ejemplo, hago bastante énfasis en que cuando comemos animales es muy importante qué ha comido ese animal, cómo se ha criado. No es lo mismo un pollo, por ejemplo, que se ha criado en el campo alimentándose de insectos, de los granos y los naturales, que además tiene un ciclo de crecimiento mucho más lento que un pollo engordado en una granja industrial, donde se aceleran mucho los procesos, crecen mucho más rápido, lo cual da más rentabilidad a nivel de carne, pero a nivel nutricional son dos alimentos completamente distintos. Pasa también mucho, por ejemplo, con el cerdo. El cerdo, la grasa que tiene, su perfil nutricional, su perfil lipídico, hay un tema bastante interesante que es el ratio de omega 3 y 6, es completamente distinto en un cerdo criado vamos a decir, en un criadero, de una forma industrial, y un cerdo criado libremente, criado de una forma más natural, alimentándose de forma más natural. Son dos alimentos con perfiles nutricionales completamente distintos. Entonces, pongo mucho foco en elegir las fuentes correctas de donde tomamos los alimentos, sean vegetales o sean animales. Mira que ahí lo que dice Chema, no sé si vos viste la noticia de este escándalo que hay con los cerdos con los cerdos que tienen el tracking, el sello de que son alimentados con bellota y que son cerdos de denominación de origen. Que no son... Pero que finalmente no lo eran, sino que eran creo que razas Duroc. Pero y no alimentados tampoco. No alimentados con bellota, ni tenían como el linaje, pero aún así hay un escándalo de corrupción porque el aplicativo que se utiliza para reconocer al animal y reconocer el tracking, sí estaba dando que estos animales pues estaban... O sea, que estos animales sí en realidad eran lo que decían ser, pero al final no lo eran. Entonces... No sé, pienso en eso porque cuando tú dices como, bueno, hay que estar como atentos en lo que compramos, comemos, yo creo que también hay un tema de comunicación y de regulación en cuanto a que el consumidor pueda acceder a la información y que esta información sea veraz, que efectivamente el alimento que estamos consumiendo tenga lo que dice tener. ¿Sabes algo de eso? O sea, ¿cómo funciona en España? ¿Hay una entidad que se encarga de eso? O sea, ¿hacen mapeos? ¿Cómo funciona esto? Sin ser mi campo, digamos, de expertise máximo, pero sí que se está intentando hacer vías de trazabilidad mucho mejores donde se pueda ver que el alimento que consumes, cuál es toda la procedencia, vamos, hasta el milímetro, se está utilizando tecnología blockchain en ciertos campos y para mí es muy interesante estos avances donde realmente puedas saber de forma clara qué estás consumiendo, de dónde viene esa planta, de exactamente cuál es el lugar de procedencia, cómo se ha cultivado, en el caso del animal, lo mismo, dónde se ha criado, qué alimentación ha tenido. Para mí es súper importante de cara al consumidor final para poder, porque decíamos, existen estos problemas de, bien, quiero encontrar las mejores fuentes posibles, pero ¿cómo realmente estoy seguro que estas fuentes son así? Muchas veces te tienes que ir directamente hasta el productor para que es el que te puede dar la mayor fiabilidad, pero necesitamos algo a mayor escala, donde realmente la gente que esté comprando en su supermercado, esté comprando en su tienda de proximidad, pueda realmente tener la certeza que lo que está comprando tiene la categoría que se está mostrando en esa publicidad o en ese packaging. Ahora, por más que se haga la trazabilidad, el propio sistema la forma que se está produciendo ahora no creo que permita que... primero que todo, el acceso a esto que le llaman cultivo orgánico y esto es más costoso, empezando por allí. Mucha gente no puede acceder a él. ¿Me entiendes? Entonces, la forma en que se ha solucionado el tema de la alimentación, pues hablemos de países occidentales, hablemos de España, es este tipo de alimentos. Es comida que se puede producir rápido y en masa para que llegue a toda la gente a los supermercados. Como que se ha sacrificado una cosa por la otra, creo yo. Como que te alimentas, pero al final no te estás nutriendo como se es. Yo creo que, y me interesaba ese tema justo porque, claro, ahí entiendo por qué surge la necesidad
de un producto como el de ustedes. Es decir, primera vez que yo lo escucho, porque lo hablaba con José, el tema de los jóvenes que está ocurriendo. Como que me llama la atención y entonces José me decía que no, es que es un tema de nutrición, que hay un tema de vitaminas. ¿Cómo me lo explicaste vos? Sí, que es como la tesis de Under Pleasure cuando conocí la compañía y el producto es... o sea, hay un hay un déficit nutricional. Y eso está impactando de forma directa con las ganas que tienen los jóvenes de tener sexo. Claro, entonces es una relación como es una tesis súper potente porque, a ver, yo lo pensaría por muchos lugares, pero no iría a la nutrición directamente. Claro, entonces, eso es a lo que voy yo, porque bueno, decís, entonces que hay gente que no sé, están comiendo mal estos chicos, los padres no les dan comida. No, por más que se las des, por más que estés comiendo, no estás recibiendo los nutrientes que deberías de recibir con las comidas diarias, básicamente. Por lo que entiendo y que esto ya lo había escuchado yo varias veces, el tema de la comida, que básicamente cada vez, no sé cómo ponerlo, pero en calidad es peor. Es como que cada vez el pollo no tiene los nutrientes que quería tener, te mete un montón de antibióticos, porque todas las cosas que come el animal o le meten para que no se les muera o tengan una epidemia allá adentro, te la terminas comiendo vos. De hecho, alimentarse bien es un lujo. Claro, eso es lo que voy. Es un tema de acceso. El que pueda acceder a alimentos de, no sé, granja libre, algo así se llaman, todo esto, o los orgánicos, pues es más costoso. Es un tema de acceso también. Pero Chema, ¿ahí la respuesta qué es? ¿Suplementos? Porque es que lo que está diciendo Juan es, no puedes llevar el pollo orgánico al masivo porque sencillamente es como pretender, qué sé yo, meterte una pileta, una piscina y salir seco. Es decir, no se puede hablar de algo orgánico y cuidado con los tiempos de la naturaleza cuando para alimentar a una población tan enorme pues se tienen que meter galpones repletos de pollos, acelerarlos, modificarlos genéticamente para que estén listos en 30 días y no en 60 o en más tiempo, que es lo que toma un animal de estos en granja crecer. La solución entonces va por la vía de los suplementos. Es complejo el tema porque estos problemas al final son multifactoriales, ¿no? Por una parte, lo que comentabas de los jóvenes, sí puede estar ligado en cierta parte, está ligado en cierta parte a la densidad nutricional de los alimentos. Ya hilando bastante fino, estamos en esas distinciones, ¿no? De si es orgánico o no es orgánico, cómo se ha creado el alimento, pero para mí hay como, a nivel general, hay un problema más grande que es el abuso de alimentos nutricionalmente muy malos y que además contienen sustancias que son negativas para tu cuerpo y muy importante para tu sistema hormonal, ¿no? Estamos hablando de alimentos con mucho procesamiento, con muchos aceites refinados, con muchos aditivos de azúcar, en bebidas azucaradas. Son cosas que se consumen en el día a día. Además, tienen un precio accesible, ¿no? Para comprar este tipo de alimentos, pero realmente no están nutriéndote, o mejor dicho, no son la opción más óptima para nutrir tu organismo. Entonces estás gastando dinero, vamos a decirlo así, estás alimentándote, estás ingiriendo energía, pero no estás recibiendo los nutrientes necesarios. Entonces sí que es cierto que ya cuando vas avanzando, y esto es para mí como un proceso, ¿no? Y la perfección es muy complicada. Cuando vivimos en un estilo de vida como este, donde tenemos recursos económicos limitados, por supuesto, donde no podemos hacer todo a nivel perfecto porque tenemos muchas cosas a las que encargarnos en el día a día, ¿no? Entonces, yo siempre hablo de qué pequeños cambios son los que nos van a dar el mayor beneficio. Entonces, por una parte, sí, vamos a optimizar la nutrición, vamos a optar por alimentos, siempre hablo de densidad nutricional, que sean más densos nutricionalmente a poder ser con la mejor procedencia posible, pero dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Es importante ir reduciendo lo que nos hace daño, ir consumiendo más de lo que nos nutre de verdad, pudiendo hacer las opciones mejores en cada momento, y luego los suplementos entran con una perspectiva muy interesante de, ¿vale? Puede cubrir ciertas deficiencias a nivel de vitaminas, de minerales, y también, lo que decíamos antes, de dar esas funcionalidades extra, ¿no? Durante muchísimos años han utilizado los extractos de la naturaleza porque tienen unas grandes cargas de también vitaminas y minerales, pero también principios activos
muy interesantes, que tienen efectos en el cuerpo muy interesantes que se han utilizado durante toda la historia. Entonces, entenderlos bien, entender en qué momento, para qué cuestión, en qué persona, durante cuánto tiempo, para mí es uno de los campos que más me apasionan, y poder juntar esta parte de la nutrición con estos aportes extra que podemos tener de los complementos alimenticios junto con tu estilo de vida. Cómo tengo una vida que me ayude a regular mejor el estrés. Cómo consigo que mi cuerpo, por ejemplo, el sedentarismo es un problema bastante extendido, y además en el tema de la libido que estábamos hablando tiene un impacto muy negativo. El deporte es algo fundamental para estos temas. Entonces yo siempre hablo de un abordaje integral donde entendamos cómo nutrirnos, entendamos qué complementos específicos, en qué momento pueden ser interesantes para un objetivo determinado, y también cómo acoplamos nuestras prácticas del día a día para obtener los mejores resultados posibles, que muchas veces es sentirnos bien y estar a gusto. Chema, pregunta, ¿por qué los ultraprocesados, que son a precio asequible y son tan dañinos, son tan ricos? O sea, ¿por qué esta cosa hace esto? ¿Qué hay detrás de eso? Vale. El ser humano siempre ha buscado alimentos que tuvieran una carga digamos, energética alta. Y eso nos lo aportan, por un lado, los azúcares, que son de digestión rápida, que es una energía rápida, y la grasa. El ultraprocesado lo que hace es juntar lo mejor de los dos mundos. Entonces, al mezclar azúcares con grasas, porcentajes bastante altos y en porcentajes que nunca se han encontrado en la naturaleza, conllevan a que el cerebro reconozca, ¡buah, esto tiene que ser buenísimo!, porque tiene esa energía que yo estoy tan anhelando, porque bueno, durante mucha parte de la evolución del ser humano ese tipo de recursos no son abundantes. Para obtener grasas de buena calidad tenías que poder alimentarte de un animal que era complicado de conseguir. Para obtener una fruta, por ejemplo, tenía que ser en la temporada, y tenían un índice glucémico más bajo que el que tienen las frutas de ahora, porque también se han ido modificando para tener ese índice glucémico más alto y ser más palatables, saber mejor, ¿no? Entonces, siempre el ultraprocesado al final lo que está jugando es con el sistema nervioso, ¿no? ¿Qué es lo que el cuerpo está buscando? ¿Qué es a lo que genera mayor dopamina? Esa reacción más potente de dopamina, y lo pone todo ahí para que nos encante, y muchas veces incluso que nos genere una cierta adicción. Eso te iba a decir, o sea, te haces adicto a esta cosa. Sí, es buenísimo. Es decir, tengo amigos que la papita frita no la sueltan, y cuando te das cuenta... A mí personalmente ahora lo que me está pasando, yo mantengo haciendo exploraciones personales. Entonces, bueno, hago algo de ayuno, luego pruebo con esto, pero la cosa es que cuando entro en jornadas familiares, ya está, me olvido del ayuno y demás, y pues obviamente tortas y un montón de cosas, y es durante el periodo en que estoy ayunando y no estoy consumiendo absolutamente nada de ultraprocesados, no me dan ganas para nada de comerlos. Es decir, si he logrado respetar un tiempo prudente de cuidarme tipo 2-3 semanas, o sea, me puedes poner un pastelito dulce, lo que sea, enfrente y ya está. Pero en el momento en que ya comí y estoy ya en el mood de todos los días un postre, ya no perdono postrecito. Entonces, funciona de esa forma. Sí, así es. ¿Por dónde se le entra eso? Mejor dicho, yo soy un freak de eso. No todo el mundo ayuna y hace esas cosas, pero ¿cuáles son las posibles soluciones para eso? 50 horas ha hecho. Pero ya me parece too much. Perdón que te interrumpa, pero es que se va a El último récord son 72. 72. Y terminé sintiéndome de puta madre. No. O sea, terminé, pero... O sea, con toda la energía a tope, en cena familiar, y pasé de todos los postres. O sea, súper bien. A ver, yo no soy promotor de estas cosas porque pues este es mi ejercicio personal, y lo que a mí me sale bien, por ahí otro se pone a hacer eso y termina en el hospital y luego dice que mi man dijo eso. Pero sí. O sea, yo exploro conmigo mismo, pero es que salirse de esa adicción es un trabajo, o sea, fuertísimo.
Y si eso hace parte de tu canasta familiar, si constantemente vos tenés pan procesado, si constantemente tenés como todos estos alimentos en tu compra, ¿y por dónde se le entra? ¿Cómo se le hace? ¿O cómo lo ven ustedes? Porque la verdad es que esto afecta a todo. A todo. Es decir, esto no dan ganas de ir a entrenar. No tenés energía para nada. Es como... O sea, la diferencia que yo encuentro cuando no estoy comiendo ultraprocesados versus cuando están ahí presentes en mi dieta es del cielo a la tierra en cuanto a energía disponible. Para mí hablo mucho, me gusta hablar sobre las hormonas, por una parte, el sistema hormonal, y los neurotransmisores, ¿no? Que son los circuitos, digamos, los mensajeros que hay dentro de la cabeza y que entre sí se regulan. Las hormonas con los neurotransmisores y viceversa, ¿no? Sin entrar mucho en profundidad. Entonces, para mí es importante ir tomando decisiones que lleven a tu sistema hormonal y a tu sistema de neurotransmisores a estar lo mejor regulado posible. Para ello, de cara a un abordaje de una persona ya normal, que no esté metida en términos muy profundos, ¿no? con este tema de alimentación, son las pequeñas decisiones. Las pequeñas decisiones. En vez de tomarte esta patita frita, pues la cambias igual por una pieza de fruta. Cuando vas a hacer la compra, para mí es el momento fundamental, de verdad estar pensando de qué es lo que me va a nutrir. Entonces, cuando vas educando tu cabeza a decir qué es lo que más me puede nutrir, qué alimentos son los que más nutrientes tienen o que pueden ser más interesantes, sin entrar mucho en debates si dietas más cetogénicas, bajas en carbohidrato, dietas más, como pueden decir, de comida real, sin entrar mucho en qué es lo mejor o qué es lo peor, porque hay mucho también factor de individualización en esta parte, es qué me voy quitando, qué me hace ese daño y también cómo integro eso en mi vida, porque se puede generar también ansiedades por cierta comida y demás, problemas de conducta alimenticia. Entonces, yo creo que lo más importante es en tu día a día intentar hacer decisiones correctas, alimentarse de alimentos de origen animal, verduras, y después, si tienes algún día con la familia o vas fuera y demás, pues bueno, considerarlo como un día esporádico donde puedes salirte de esto, ¿no? Eso es mi opinión sobre abordaje para la mayoría de gente, ¿no? Que no esté optimizando para por ejemplo, un rendimiento físico, para un rendimiento mental fuerte. Yo, por ejemplo, depende de las épocas, si voy a tener una demanda física o mental más fuerte, presto mucha más atención o soy bastante más cuidadoso con qué introduzco en mi cuerpo. Es importante entender que cualquier cosa que introduces en tu cuerpo va a afectar a cómo funciona el cuerpo, va a afectar a cómo funciona la hormona, va a afectar cómo funciona el neurotransmisor. Y de ahí, lo que decías antes, deriva a cómo me siento, cuánta energía tengo, qué tal bien funciona mi cabeza, qué tan bien tengo la libido, qué tal bien tengo el deseo sexual, que es para mí un indicativo bastante importante respecto a salud. O sea, es muy interesante esa parte. Entonces, es ir tomando pequeñas decisiones que te vayan a hacer estar más sano, que se puedan incorporar a tu estilo de vida e ir paso a paso. A mí no me gustan cuando una persona que está acostumbrada a hacer una alimentación, digamos, bastante pobre nutricionalmente, si de repente le haces el cambio de la noche a la mañana, quitas todo esto y metes todo esto, hay veces que es complicado y hay veces, en mi opinión, que es mejor hacer cambios poco a poco, que la persona empiece a sentir esos beneficios. Entonces es el propio beneficio el que le va a dar la recompensa. Entonces va a seguir queriendo mejorar en ese área, va a seguir buscando otras soluciones que le ayuden, va a empezar a también tener curiosidad, porque yo recomiendo que, bueno, los que estamos aquí divulgando o comunicando sobre estos temas, somos fuentes de información, pero lo importante es que la gente tenga esa curiosidad de cómo cuido mi cuerpo. Al final vas a vivir toda tu vida aquí, y todas tus decisiones van a afectar a ese cuerpo. Y cómo esté tu cuerpo va a afectar a las decisiones que tomes en el día a día. Entonces, ese es para mí el foco fundamental. Ir tomando pequeñas decisiones que te vayan a dar beneficios y ese propio beneficio es el que te tiene que dar la curiosidad de aprender más, de escuchar a divulgadores de distinto tipo y estar abierto también a experimentar. Porque los cuerpos, hay ciertas cosas que son comunes, pero también hay mucha individualización. Entonces, ir aprendiendo a escuchar tu cuerpo, ir entrenándolo, escuchar distintas vías, distintos comunicadores
y así irte haciendo con lo que mejor te vaya funcionando y también en el momento concreto de tu vida. Ahora que mencionabas un indicador importante, que es de donde viene Under Pleasure, que es la libido sexual. Entonces, y también antes mencionaste componentes activos. Entonces, digo, bueno, claramente conoces del tema, sabes que hay unas deficiencias en la alimentación que llevan a esa disminución del líbido o de la libido. ¿Cuál es el componente que tú dijiste, este es el que tiene que tener nuestro producto porque es lo que veo que a la gente le está faltando más? Como, esto es lo que necesito, es el suplemento que la gente necesita. ¿Y por qué crees que era este justo? ¿Y cómo llegaste? Si fue claro, como esa una es otra pregunta. Sí, perdón, no, pero lo estamos... ¿Cuánto? ¿Cómo? Yo me apasionó sobre cómo funcionaba el estrés en el cuerpo. ¿Qué es lo que nos hacía el estrés? ¿Qué era el estrés? ¿Qué se liberaba en el cuerpo? ¿Y qué afectaciones tenía en las distintas áreas? Entonces llegué, digamos, a una hormona que se llama el cortisol, que es la que se libera cuando tenemos esos momentos de tensión o estresantes. Y yo siempre digo lo mismo, que no es que sea buena o mala, pero cuando está muy liberada, digamos, liberada continuamente durante mucho tiempo, tanto el cortisol, que también activa lo que se llaman las catecolaminas, que son dopamina y adrenalina, podemos estar hablando de esos términos, cuando se liberan de forma continuada, sin un control, esa liberación continua de cortisol y catecolaminas hace que se inhiba la producción de hormonas sexuales, vamos a estar hablando de la testosterona y el estrógeno, al mismo tiempo que se desregula ese propio sistema, digamos, de catecolaminas del cuerpo, esa producción de dopamina, por ejemplo. Entonces, para mí ese vi que era uno de los mayores focos a día de hoy, uno de los mayores problemas a día de hoy, que es que vivimos con un estrés cronificado. Una gran parte de la población vive en un estado de estrés crónico. Entonces, veo muy necesario regular eso. Entonces, de cara a formular los productos, estaba, digamos, muy centrado en cómo ayudamos a que el cuerpo gestione mejor ese estrés, reaccione mejor a ese estrés, regule esa liberación de cortisol y regule esa producción de catecolaminas. Entonces, para ello, mezclamos distintos ingredientes. Por una parte, estamos hablando de minerales y vitaminas, que en caso de estrés es más fácil estar deficitario. Otros que tienen en estudios, en ensayo clínico, muy buenos resultados. Entre esto, pues el magnesio es muy interesante. Formas como el glicinato de magnesio ayudan a regular ese estrés de forma muy clara, además de ayudar al sueño. Y luego, ¿qué extractos realmente tenían estas propiedades de regular el estrés? Que es donde entramos en el campo de los adaptógenos. Los adaptógenos son aquellas sustancias que ayudan al cuerpo a lidiar mejor con el estrés, ¿no? Entonces, hice un buen estudio sobre qué adaptógenos eran los que tenían esas propiedades, por una parte de regulación del estrés, por supuesto, pero por otra tenían resultados, tanto en uso tradicional como en ensayo clínico, de aumento de líbido o de aumento de rendimiento sexual. Entonces, un poco con esas combinaciones es con lo que dimos las fórmulas de deseo y vigor, de los complementos que tenemos ahora mismo en el mercado. Pero poniendo siempre ese foco de que el problema principal que están atacando es ese estrés cronificado, ese estrés continuado que tiene la población. Entonces, ayudar a reducir ese estrés, ayudar a gestionar mejor ese estrés para poder aumentar la libido. Sí, yo he escuchado del magnesio, que ayuda un montón. De hecho, yo he probado con distintas formas de magnesio creo que es biciclinato. ¿Bisglicinato? O sea, la disponibilidad de magnesio que deja el cuerpo es bastante potente. Y ese es el que estoy probando ahora. Pero la verdad es que duermo bien. Muy bien. Pero ese tema es súper interesante a nivel de la disponibilidad que hay, las distintas formas de... porque el óxido es distinto, el cloruro se comporta diferente. Pero perdón, a ver si me ubico bien. Lo que estabas investigando empezó por un tema de estrés, de que te interesaba el tema del estrés en el cuerpo humano. ¿Y te encontraste también con un tema de líbido allí? ¿O ya ibas también y decías, ¿sabes qué? Estoy buscando también cómo solucionar el tema de la líbido, ¿o te lo encontraste en el camino? Yo me especialicé en nutrición y suplementación para el sistema nervioso, para mejorar el comportamiento del sistema nervioso. Trabajando sobre ese tema es donde me di cuenta de la enorme relación que tenían
los trastornos del sistema nervioso o los desbalances en el sistema nervioso con la vida sexual y al revés. Problemas en la vida sexual, cómo repercutían en el sistema nervioso. Entonces, indagando más, es donde me di cuenta que uno de los factores que estaban afectando en mayor medida a la libido de la gente, a ese deseo sexual, era ese estrés continuado. Era ese estrés continuado, que era lo que estaba haciendo más daño, junto con otros factores, pero vi ahí el foco y sobre todo una vía que era relativamente sencilla de regular, o sea, que hay sustancias que tienen efectos comprobados muy interesantes para este tema, que junto con prácticas de vida adecuadas, la nutrición adecuada, el ejercicio físico, pueden mejorar mucho ese área y por lo tanto conseguir este objetivo deseado, que en este momento pues estamos hablando de la libido, de ese deseo sexual. Ah, interesantísimo. Es que pensaba, ¿cómo se llama el medicamento que te dije la otra? ¿Oxycampi es que es? ¿Algo así? ¿Cuál? Es un medicamento que está de moda en Estados Unidos que de hecho empezó por un tema de diabetes. Y que terminó siendo... La gente va a perder peso por eso y se volvió de moda. Porque claro, iba por una cosa y se dieron cuenta... La gente dejó no solo de comer, sino de consumir otros productos. Como que la gente dejó de consumir innecesariamente. Dejó el juego, le bajó al alcohol, a todo, porque te reguló otras cosas y se volvió de moda, pero más que todo por lo del peso. Ahora ya han salido otros estudios y se están dando cuenta que la gente lo deja porque la gente dice, le perdí ganas a todo, porque salía a comer y no me daban ganas de compartir con mis amigos y pues socialmente lo que hacemos cuando salimos es tomarnos algo, porque no daba ganas de nada. Pero, es decir, el medicamento cumplía perfectamente su objetivo para los diabéticos. Pero terminó siendo otra cosa. Para otra cosa. No, lo pongo ahí porque me llamó la atención, porque claro, si lo tomas por alivio y te mejora el estrés, después decís, pero Benito, está buenísimo. No, pero es el típico consejo de, no, estás teniendo problemas con tu novia, con tu esposa, váyanse de vacaciones. Es como, vaya, relájese. Claro, pero esos son problemas con tu esposa. Eso no es la libido solamente. Allá hay otras cosas entrando. Es decir, pero digamos que pero el sistema nervioso lo tenés alterado, güey. Claro, es que a eso es a lo que vamos. Como que ese problema de alguna forma lo solucionas con tu pareja. No sé, como que ya entra otra cosa, haces el viaje, pero si sos un chico de 19 años, 20 años, estás yendo a la universidad, ándate con quién, a dónde. Primero que todo, casi todos en esa edad no tenemos un peso. Si viajamos es otro eso, que como esta noche, ¿dónde me quedo? Es como, no sé, como... Nada, que está buenísimo porque la verdad está bueno entenderlo de ese lugar porque entenderlos ligados de esa forma, como el estrés y todo el sistema nervioso, como lo mencionas de esta manera tan sencilla de entender, yo no lo entendía así. Y es muy importante el campo que has tocado, que el fármaco que estamos hablando es el Ozempic. Ozempic. Sí. Y una demanda ahora impresionante para esa pérdida de peso. Y yo siempre digo, los fármacos se tienen que utilizar evidentemente, bajo la prescripción de un profesional y hay que entender que tienen unos beneficios, que tienen unos efectos adversos asociados y también pueden generar tolerancia, por una parte, es que cada vez necesites más cantidad de ese fármaco, y dependencia, tanto fisiológica como psicológica. Entonces, en este caso, el fármaco, el Ozempic, pues tiene unos problemas también de efectos rebotes muy fuertes cuando se deja de utilizar. Ahora mismo se está estudiando bastante que el mecanismo de acción inhibe una parte del sistema nervioso, que es la que regula ese apetito, por lo tanto te quitan las ganas de comer, pero también puede tener unos efectos adversos bastante importantes sobre el metabolismo, sobre cómo funciona el cuerpo. Entonces, en principio hay que tener mucha precaución con estos fármacos y con todos. Al final, los fármacos son herramientas poderosas, pero que llevan efectos negativos asociados. Es que es justo lo que mencionabas. Eso hace un frenazo. Y lo que mencionaba hace poco, que no está bien pegarle un frenazo de una persona en la vida porque te cambia todo y por solucionar una cosa se te termina quedando un problema. Porque, nada, lo escuché en un podcast de estos que hablaban de nutrición, creo que era, y la gente decía, claro, es que un momento a otro, lo que yo estaba acostumbrado, mi estilo de vida, ya no lo quería. Y la gente se estresó, de hecho. Claro, no sabes cómo encarar. Cómo encarar una nueva vida de un momento a otro en el que ya no te apetece nada de lo que hacías. En un tema, puede ser un poco polémico, que es el tema, por ejemplo, de los antidepresivos.
Los antidepresivos, cuando tienes un estrés continuado, puede derivar en estos síntomas de depresión, de apatía, y los más prescritos son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, lo que haces es aumentar mucho la cantidad de serotonina que hay en tu cuerpo, que es, yo siempre digo, el neurotransmisor de me encuentro bien. Es el que se produce después de comer, el que se produce después de tener un orgasmo. Es esa sensación de estoy bien, estoy gratificado. Pero funciona en contraparte, cierta parte, o sea, se corregulan con la dopamina, que muchas veces se le llama también el neurotransmisor de sentirse bien, y para mí no es correcto, es el neurotransmisor de querer, es el neurotransmisor de la motivación, del deseo, de la motivación, de esas ganas de hacer. Entonces, cuando subes mucho la serotonina sin regular bien la dopamina, te lleva aún más bajadas de líbido. Entonces vamos a vivir, y estamos viviendo, que muchas personas, por la situación que estamos, digamos, a día de hoy, que hay mucho consumo de estos fármacos, porque hay muchas tasas de esos principios de depresión o de estrés cronificado, que toman estos fármacos y como efecto adverso están teniendo esa pérdida de líbido. De hecho, te lo dice. La gente que lo prescribe te ponen ahí. Te dice, vas a aumentar de peso y se te va a bajar la libido. Es como el disclaimer que te hace el claro, terapeuta. es una descompensación ahí que te... Para prescribir. Para un lado, como que tapas una con otra. Como claro, y ahora me hace sentido porque dice, vas a subir de peso, obvio, bueno, pues si no te dan ganas de salir a hacer ejercicio. Claro, y si entendemos que una vida sexual sana y un bienestar sexual correcto es fundamental para el bienestar general y para esa regulación del propio estrés y del estado de ánimo, si una persona que ya está teniendo esos problemas de estrés cronificado o de principios de depresión, se le está bajando más la libido, por lo tanto dificultando su bienestar sexual, estamos agravando un problema, digamos, bastante severo en este caso. Entonces, muy importante que los fármacos, por supuesto, en el momento correcto, bajo profesional correcto, pero entender que tienen efectos adversos y que pueden estar afectando otras áreas de tu vida, y hay que tener cierto cuidado. Para mí es muy interesante, de cara a entender esta parte de la libido, del deseo sexual, el rol que tienen esta dopamina y esta serotonina. La dopamina es la que va a condicionar en mucha parte ese deseo, esas ganas de tener, esa búsqueda de esas relaciones sexuales. Y de hecho, su cúspide es en el orgasmo. Y después se produce una caída muy fuerte de este neurotransmisor y aumenta la serotonina, aumenta que nos hace sentirnos bien, aumenta la oxitocina que nos hace sentirnos conectados con otra persona, y aumenta también la prolactina, que es inhibidor de dopamina y también nos hace sentir como más aletargados. Entonces, entender bien cómo influyen estos neurotransmisores en la libido y también cómo la dopamina condiciona la producción de las hormonas sexuales. Realmente se está estudiando el mecanismo de acción por el cual la dopamina, a nivel del hipotálamo, se liberan ciertos transmisores que aumentan esa producción de testosterona y de estrógeno. Entonces, es muy importante tener cuidado con tomar fármacos sobre todo tomar fármacos que puedan desbalancear ese funcionamiento del sistema nervioso o del sistema hormonal, que ahora mismo también se está viendo bastante extensamente, ¿no? con anabolizantes o distintas sustancias. O sea, para mí, y en mi opinión, lo ideal es intentar regularte a través de la nutrición, los complementos alimenticios que pueden ayudar a balancear y no tienen esos efectos secundarios, aunque, por supuesto, hay que tener en cuenta que también pueden tenerlos, ¿no? Pero suelen tener estos secundarios más leves y utilizados de forma correcta pueden generar beneficios a largo plazo aunque dejes de utilizarlos. Entonces, importante que es relativamente fácil de regular nuestro cuerpo, también tiene una capacidad de recuperación buena, pero tomar decisiones conscientes, utilizar las herramientas de la manera adecuada, y cuanto mejor podamos prevenir, antes de llegar a un estadio donde el estrés crónico nos ha superado y nos ha llevado ya a una situación insostenible donde no soy capaz de llevar mi vida diaria sin tomarme un fármaco, vamos a empezar a abordar las cosas desde un poco antes. Vamos a ver qué podemos hacer para que nuestro estilo de vida nos ayude a estar más regulados. Y sabemos que es complicado, y por eso hay muchísimos profesionales de un montón de campos involucrados en estas áreas. Entonces, hay que tomar conciencia de lo importante que es cuidar
nuestras hormonas, cuidar nuestro sistema nervioso, cuidar nuestro cuerpo, porque de ello va a derivar las enfermedades futuras que se puedan o no desencadenar, y de ello va a derivar qué bien nos sintamos, qué bien podamos ejercer nuestra función aquí en el mundo y realmente nos permita poder vivir una vida plena, feliz y con calidad de vida. Chema, hay lo que decís del tema de fármacos. Justo ahora estamos haciendo un mecanismo de acción de una Benzodiazepina, sí. Es potente lo que hace aún. O sea, es como años de investigación y muchos millones de euros en Nosotros hacemos animación, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Entonces, justo ahora estamos haciendo un mecanismo de acción de una sustancia y pues entendiéndola es como, wow, esto es una locura, porque nos hacíamos preguntas tipo... A mí me da más locura lo del cuerpo humano, cómo funciona. Es decir, cuando lo expliqué es como, ¿qué es esto? Es un sistema súper complejo. Es complejísimo. Y del cual es a veces complicado hablar de estos temas porque hay un montón de cuestiones que no se conocen de cómo funcionan las cosas. A nivel de fármacos hay muchos donde no se conocen sus propios mecanismos de acción. Esto durante la carrera lo veíamos. Sabes que funciona, sabes que ejerce la función que tú estás buscando, pero no sabes cuántas vías está tocando, no sabes cuáles son los mecanismos, porque además no es uno. Son muchos mecanismos a la vez. Entonces, nuestro cuerpo es un sistema muy complejo. Yo siempre digo que está muy bien hecho porque hay que llevar un montón de funciones vitales y somos una especie, vamos a decir así, muy compleja. Entonces, el entendimiento de todo esto son campos que de aquí a los próximos años se irán descubriendo más cosas y se irán descubriendo más cosas que entendíamos mal o que no teníamos el conocimiento. Entonces, yo siempre intento tener cierta precaución al hablar sobre ciertos mecanismos de acción y demás, porque es lo que se sabe hasta ahora, pero se siguen descubriendo cosas y muchas no se conocen. Vamos a tener trabajo. Claro, vas a tener trabajo hasta arriba y mucho problema es los efectos adversos muchas veces es por vías que no se conocen. No se conoce por qué esto está afectando a este área. Entonces, yo ahí tengo una pregunta, Chema, y tú mencionabas en los productos de Under Pleasure adaptógenos. Sí. Muy interesante y sobre todo en esto que acabamos de hablar de, bueno, los fármacos cuando se requieren, con precaución, con supervisión y con mucha conciencia de, bien, esto te puede ayudar, pero cuidado que esto también te puede llevar por otro lado. Los adaptógenos me parecen de las cosas más maravillosas, más increíbles que hay en la naturaleza, porque tienen esa propiedad de ir a accionar justo donde más lo necesitas. Contanos un poquito de eso, de cómo toman la decisión ustedes de incluir adaptógenos en la formulación de los suplementos. Bueno, yo soy un gran apasionado de los adaptógenos, me gusta muchísimo, tanto a nivel de personal como también de recomendación, gente que ha trabajado conmigo. Tienen beneficios muy positivos utilizados de la forma correcta y sobre todo, al ser algo más, digamos, paulatino, ¿no? Los complementos alimenticios que nosotros sacamos son de toma diaria, es algo que tienes que consumir y va mejorando el efecto cuanto más tiempo lo consumes, pero este es otro campo que es complicado de entender, porque estos adaptógenos, como hablamos antes de que un fármaco, que suele ser un principio activo, tiene distintos mecanismos de acción. Un adaptógeno, un extracto, tiene muchos principios activos, más vitaminas y minerales con muchos mecanismos de acción distintos. Entonces es muy complicado decir cuál es la vía de actuación de este extracto, además porque tiene muchas a la vez. Pero ¿qué ocurre? Los efectos después son los que estás buscando muchas veces, ¿no? Tienen para mí una utilidad muy interesante, sobre todo en esta labor de prevención y de cuidar el día a día. Yo, por ejemplo, que llevamos, emprender al final es una vida bastante estresante, podemos decirlo así, con muchas incertidumbres, muchos contratiempos. A mí los adaptógenos me ayudan una barbaridad para poder ayudar a mi cuerpo a que se regule. Entonces, cuando yo experimenté en mí mismo, gente que trabajaba, empecé a ver los resultados de ensayos clínicos y de estudios que salían, porque hasta hace muy poco los estudios provenían casi todo de la medicina tradicional. No había habido realmente inversión en estudiar cuáles son las propiedades y a día de hoy se están
demostrando beneficios incluso comparables en algunos casos, sobre todo utilizados en combinación con ciertos fármacos, pero con muchos menos efectos adversos. Entonces, creo muy importante y abogo porque los profesionales de la salud nos formemos cada vez mejor en este campo para poder ayudar a la gente lo mejor posible, sobre todo en esos momentos previos a ya desencadenar una patología grave que requiera sí o sí ese tratamiento farmacológico. O sea, esta es una de las vías, otra herramienta que podemos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida y para mejorar, yo siempre hablaba de objetivos. Es importante también a nivel de cómo procesamos las cosas, a nivel del sistema nervioso, de ponerse objetivos. ¿Qué quiero mejorar ahora mismo en mi vida? Quiero mejorar mi composición corporal, quiero mejorar mi energía, quiero mejorar mi regulación del estrés, quiero mejorar cómo duermo. Entonces, cuando te pones un objetivo claro y después estudias qué alimentación y qué suplementos pueden ser interesantes para esos, haces un abordaje muy interesante y además entretenido para la gente, porque va a ir sintiendo esos efectos beneficiosos sin esa carga de efectos adversos que pueden tener los fármacos en este caso. ¿Vos conocías de los adaptógenos? No. Primera vez que lo escucho. ¿En serio? ¿En serio? De pronto alguna vez me hablaste de eso, pero... Ay, que en tu casa nunca tu vieja habló del maca, el noni. ¿No te acordás de esa bebida brasileña? Ese era vos con ese Sri que lo compraba. No, el Sri, el que tenía café Sí, tomabas un café con... Ahí Sí. me sonó el noni o el maca, no sé, como... Amalaki, algo así que era el que tomabas vos. ¿Cuáles son los adaptógenos que tienen los productos de Under Pleasure? En este caso, el producto de deseo, que como repetíamos, los efectos principales, los efectos buscados es reducción del estrés, mejora de esa gestión del estrés, aumento de líbido, y en el caso de deseo está más enfocado generalmente en la mujer por las propiedades demostradas, que ahora diré cuál es el componente, para la lubricación natural, ¿no? Para la función sexual femenina en este caso. Entonces, está incluyendo maca, que es el compuesto, es el adaptógeno más estudiado para la libido, con ensayos clínicos con resultados muy, muy positivos frente a esto. También una de las diferencias es que a dosis muy altas es importante también la concentración de los extractos que se utilizan, que es otro punto donde a veces fallan ciertos complementos alimenticios del mercado, que puede ser que ese adaptógeno sea bueno, pero no se está utilizando en una concentración adecuada. Y el otro que utilizamos es la damiana, que también tiene demostradas estas propiedades de reducción de estrés, de aumento de líbido y de función sexual. Entonces, esa combinación de los dos, junto con vitaminas y minerales clave para ese apoyo hormonal y para ese apoyo del sistema nervioso, es lo que hacen ese efecto que comentábamos. Y por otro lado, tenemos vigor más enfocado en el hombre, que también, como comentábamos, esa gestión del estrés, aumento de la libido, pero tiene un punto extra de energía y rendimiento físico. El Cordyceps es un hongo que se ha utilizado bastante en deportistas. De hecho, hubo un caso bastante interesante a nivel creo que era el equipo maratoniano de China en unas Olimpiadas, porque mejora la capacidad de nuestras células de producir energía a través de un mejor uso del oxígeno, ¿no? Esa es una de las vías por las cuales actúa. Entonces, para mí tiene un efecto muy, muy interesante porque mejora esa libido, regula ese estrés, tiene además ciertas propiedades para mejorar el sistema inmune, pero te sientes con más energía, más vitalidad, muy interesante en esa parte, tanto para el rendimiento sexual como el puramente físico, ¿no? Vamos a decir así. Viejo. Me tomo el de vigor y yo corro normalmente. Y lo que hago normalmente son 10 kilómetros. Si me tomara el de vigor, por ejemplo, todo bien por otro lado, termino corriendo 20. Como que ese sería el efecto secundario también, más energía tener. Mira, está buenísimo, ¿no? Esta es una parte muy buena de los complementos alimenticios, que como actúan por distintas vías, no es que, evidentemente, como comentaba, ¿no? Las plantas también pueden tener efectos adversos, ¿no? Sí. O sea, como disclaimer, es importante también destacar esto, pero aparte de los beneficios principales por los que está creado el producto, tiene beneficios, digamos, tangentes. En este caso de vigor, pues en esa mejora de energía y vitalidad. Como podremos hablar un poco más en profundidad, esa libido con esa energía están completamente relacionadas.
muy involucrada también la testosterona en esa parte, muy involucrada la dopamina, como comentábamos. Entonces, vas a tener beneficios adicionales. Por ejemplo, un complemento como Vigor mejora esa energía, pero también te puede incluso ayudar a dormir mejor por esa cantidad de glicinato, de magnesio, de buena absorción, que es clave para el sueño. Entonces, yo que soy muy fanático, ¿no?, del uso de complementos alimenticios y en mi persona, ¿no?, he hecho distintos testeos, distintas pruebas con algunos, utilizo algunos en momentos determinados y en otros utilizo otros según mi objetivo, según cuál sea mi requerimiento en cada momento, pero cuando aprendemos un poquito de ellos, aprendemos a experimentar, porque en este caso puedes experimentar con complementos alimenticios como no deberías hacer con fármacos. Esa es una diferencia para mí fundamental. Con esto puedes ver qué es lo que a una persona le sienta mejor, qué es lo que a ti te está ayudando y sintiendo bien, y después hacer un cambio a otro, cambiar uno por otro, añadir. O sea, este es un campo que a los que nos gusta es muy interesante porque podemos mejorar distintas áreas. O sea, los complementos se pueden utilizar para todas las áreas de la salud humana. Entonces, utilizados de forma correcta, tienen un beneficio para mí súper interesante. No, y tiene todo el sentido lo que estás diciendo porque es una de las industrias que más crece año a año. Y se empieza a innovar, es decir, empieza a aparecer de todo. Y yo creo que también viene con una curiosidad propia de las personas. Es decir, mi suegro Lino está con eso, está leyendo sobre el tema. De hecho, una vez fui, él es argentino, mi mujer es argentina y los padres viven allá, fui yo de visita y le conseguí un libro y lo llevé. Y tenía que ver con un tema de alimentación y, por ejemplo, ves ahora Netflix, por ejemplo, que están sacando, que es otro tema que se está poniendo de moda, que es el intestino, porque ahora la flora intestinal y todos los microbios que viven en nosotros se están entendiendo más, estamos aprendiendo un montón de eso, porque es lo que hablamos ahora, el cuerpo humano es complejísimo y lo que conocemos es esto. Pero yo no sé si es una curiosidad natural o simplemente es porque la gente también es a raíz de que las personas estamos diciendo, espérate un momentito, ¿por qué para todo tengo que tomar una pastilla? Quiero buscar otra forma. Y pues terminamos recurriendo a entender que la alimentación, ¿sí me entendés? Este tema es muy importante porque en los datos que tenemos la gente está tomando mucha más concienciación sobre la prevención, sobre cuidar tu salud antes de llegar a enfermar. A raíz de la crisis del coronavirus, me parece que es un 37% de aumento de consumo de complementos alimenticios en España. Las tasas de crecimiento, la del año pasado, si no me equivoco, está entre un 6 y un 7% de tasa de crecimiento interanual y se prevé que siga creciendo esas tasas durante los siguientes años. Pues estamos hablando de una industria que está creciendo muy, muy fuerte y en parte es por esa concienciación de la gente de, oye, tengo que cuidar mi cuerpo porque ya hemos vivido hace relativamente poco no sabemos un caso de una crisis de salud a nivel global que nos ha hecho mucho más conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestro cuerpo, cuidar cómo funciona nuestro sistema inmune, cuidar cómo funciona nuestro sistema hormonal, cuidar realmente lo que para mí de lo más importante, lo que va a afectar en todo en tu vida. Entonces, estoy muy contento de ver cada vez más concienciación por esa parte, de más estudios sobre los distintos tipos de nutrición, los distintos tipos de complementos, los distintos tipos de ejercicio que se pueden hacer para mejorar distintas áreas de vida. Entonces, está habiendo un gran apoyo por parte de la población y se está reflejando a nivel del apartado más clínico para que realmente se vean esos abordajes más integrales que ayudan, por un lado, a prevenir e incluso para tratar ciertas enfermedades como tratamiento conjunto a los fármacos o incluso como tratamiento, sin necesidad de acudir a tratamiento farmacológico. Y sabes que yo también siento que esto se debe también porque ¿cómo se le llama? Difusores científicos, es que es la palabra, ¿no? Divulgadores. Divulgadores. No sé qué me pasa con las palabras hoy. Se está haciendo de otra forma, porque antes todo este tema estaban... Terminaban en papers, huevo. Terminaban en algo que nadie... Mira, yo justo hace poco estoy empezando a leer un libro que se llama Yo contengo multitudes, Ed Young, creo que se llama él. Y vos lo empezás a leer y es... puedo entender algo de esto. Si yo me voy y me leo un paper de un científico para que le está hablando a su comunidad, te aseguro que no entiendo nada. La divulgación de esos temas es compleja, porque estás tratando unos conocimientos que de por sí son muy complejos, donde tampoco tienes certeza absoluta. La ciencia es continua,
continua prueba y error y continuo, digamos, romper el conocimiento que tenías antes para crear uno nuevo. Entonces es complejo de por sí, los campos de los que se hablan, y después transmitirlo de una forma sencilla a la gente tampoco es fácil. Entonces la labor que intentamos tener los divulgadores es también transmitir de qué está saliendo de la ciencia, ¿no? O qué descubrimiento está habiendo, y poder darte una aplicación práctica. La gente también está demandando esto. La gente lo que quiere es, pues, como todos, soluciones, o quiere formas que se apliquen para él y que se diga, vale, yo te puedo contar cómo es el proceso de todos los neurotransmisores, de las hormonas, cómo interactúan entre ellos, pero eso realmente es interesante y es importante entenderlo en cierta parte, pero el consumidor quiere soluciones. El consumidor quiere, oye, yo empiezo ahora con alimentación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago, no? ¿Qué alimentos os compro? No. A mí me vienen muchas consultas sobre, oye, quiero empezar a tomar suplementos. ¿Qué hago, no? Entonces, las primeras preguntas es, ¿qué objetivos tienes? ¿Qué objetivos tienes? Porque en base a eso es cuando se puede empezar a trabajar y hacer paso a paso esas adiciones, que tú vayas testeando los resultados, beneficios o negativos. Esto no me está sentando bien, y poder ir adaptando poco a poco. Entonces, creo que hay gran demanda de poder simplificar esta parte de la ciencia, poder acoplarla al día a día de la gente. O sea, por ejemplo, en el caso de la libido, ¿no? Cuando ahora nos consulta gente, oye, ¿qué hago para aumentar la libido? Yo, perfecto, cuéntanos de tu vida. Lo primero es cuéntanos cómo es tu vida, para poder echarte una mano, para poder ver lo que llamo yo los puntos de fuga. Porque hay veces que nos podemos optimizar áreas que no es la más importante utilizar en ese momento, porque hay un punto de fuga tremendo. O sea, imagina, por ejemplo, que empezamos a tomar en 20.000 complementos alimenticios, pero todo comemos comida, digamos, comida basura o ultraprocesados. Entonces hay que ir viendo cuáles son las mejores áreas para optimizar en cada caso, ir dando consejitos, ir dando pautas a la gente, y que poco a poco, pues bueno, a mí al final mi misión es que la gente viva una mejor calidad de vida, en este caso a través de una mejor sexualidad. Pero también destacamos mucho la parte de entender las cosas. La educación sexual, por ejemplo, el entendimiento de cómo funciona tu cuerpo en ese apartado, que es algo con lo que todos lidiamos y muy pocos entendemos, qué es una erección, qué es la lubricación, por qué se produce una erección, qué es un orgasmo, en cómo se tienen relaciones sexuales, eso es muy importante, temas del consentimiento, hablar realmente de estos campos, ¿no? Donde la gente los pueda entender esas áreas, para que pueda tomar los pequeños pasos que le va a llevar a su objetivo. A mí me gusta mucho escuchar a Chema y lo que están proponiendo desde Under Pleasure, porque parten desde una base que es poder regular el sistema nervioso, o poder contribuir a ayudar a las personas a salir de ese estrés crónico en el que estamos metidos. Es decir, yo lo que he visto ahora es que se habla mucho más. Es decir, hay muchas más personas hablando de estos esquemas de estar todo el tiempo en modo fuga o en modo huida, y que esto es constante, y que nuestro inconsciente de años de evolución normalmente sentía este estrés cuando estaba en peligro, pero en peligro real. Y de repente ahora cualquier situación de trabajo, cualquier situación familiar, de amistad, nos pone en una posición de que nos puede generar esa misma reacción, y eso tiene un impacto en el cuerpo. Entonces, que estén trabajando en educar a las personas en entender mucho mejor cómo funciona el cuerpo, cómo reacciona hormonalmente el cuerpo, qué se sube, qué se baja. Quizás no ser expertos en eso, pero sí al menos dejar como un granito de arena para que con toda la información que hay disponible las personas tengan curiosidad en entender un poco más. Ya eso es una labor increíble, ya es una labor tremenda, y ahí pues nada, súper bien y felicitaciones. Pero que desde ese lugar
se construya algo que es tan importante para los seres humanos, que es el entendimiento de su sexualidad, y se empiece a trabajar en valores de educación sexual como comunicación, consentimiento, disfrute, eso es una parte muy potente del proyecto. Y pues la verdad, yo espero de verdad que tengan muchísimo éxito, porque pues, o sea, en este momento hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Y yo creo que una propuesta como Under Pleasure, desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional y mental, puede ser una gran solución a muchas de las problemáticas que tenemos en este momento. Entonces, pues esa es la forma como lo entiendo. Voy a empezar a tomarlo y les voy a decir, es progresivo. O sea, esto es así. No es que te tomas una y ya está, sino que le das tiempo a la sustancia a ver cómo la sentís. Siempre decimos, también por las sustancias que contiene, por los adaptógenos que contiene, que muestran la máxima efectividad a 2 meses continuados de tratamiento, 2 meses continuados de uso, y después mantiene los niveles, ¿no? Entonces, es muy importante ese uso continuado, esa recurrencia, el incorporarlo, pues también el formato que elegimos, al final son 2 cápsulas diarias, que es fácil de incorporar en el día a día de la gente. Y eso, junto con lo que podamos hacer poco a poco, de la mano también de otros expertos que nos ayuden a divulgar a la gente, a entender cómo funciona esa sexualidad desde el punto de vista, como decíamos, del cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre en el cuerpo en los distintos apartados del sexo, ¿no? Del deseo sexual, la excitación, el orgasmo, posorgasmo? ¿Qué ocurre en el cuerpo ahí para saber cómo podemos optimizarlo, cómo podemos mejorarlo? Y la parte más afectivo-sexual, ¿no? Cómo nos relacionamos sexualmente junto con otras personas y con nosotros mismos. Entonces, estamos con mucha ilusión de poder aportar lo máximo posible, digo, poco a poco, e intentar, decíamos, mejorar ese bienestar sexual, porque las repercusiones en la calidad de vida son impresionantes. Y además, es una de las áreas que se ven afectadas en mayor medida cuando no funciona bien el cuerpo, cuando hay algo que está, digamos, trastocado en el funcionamiento correcto del cuerpo. Buenísimo, pues muy chévere. La verdad, a mí me ha encantado escucharte. Y lo que te decía, como que esa como bajada a un lenguaje más entendible de todo lo que es el cuerpo humano, de cómo funciona la alimentación, cómo nos modifica de alguna forma lo que comamos, lo que consumamos, me parece... Siempre me encanta escucharlo, y seguramente quien nos vea también le habrá encantado haberte escuchado. Así que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros, y de verdad ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias.